Dice así la Escritura: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación sobre que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y los alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, en este tiempo por la vida primeramente. Damos gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día sobre nuestras vidas, Dios. Damos gracias, Santo Dios, porque, Padre, tú nos permites, Señor, tener esta nueva oportunidad, Señor, de estar a cuentas contigo, esta nueva oportunidad, Señor, de experimentar tu misericordia, de vivir tu gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres un Dios fiel, un Dios soberano, Señor, que está al tanto de nuestras necesidades, Señor. Desde antes que nosotros podamos expresarlo, Señor, con nuestros labios, Señor, tú ya lo conoces, y aún así, Padre, nos pides que lo hablemos y que lo confesemos, Señor, porque, Padre, ahí radica esa fe, Señor, esa fe la que nosotros podemos pedir, Señor, y se dará conforme a las riquezas, Señor, que tú puedas dar en nuestras vidas, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo te ruego, Padre, que esta palabra, Señor, Padre, seas tú hablando, Señor, seas tú, Señor, que edifique la vida de cada uno de mis hermanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que sea sembrada, Señor, con un propósito, Señor. Padre mío, Señor, tú has dicho, Señor, que si era necesario unas piedras hablarían, Señor, Padre. Y yo te ruego, Padre, que esta palabra, Señor, haga un eco en tus hijos, Señor. Sin importar quién lo diga, Señor, sino seas tú hablando hasta tus hijos, Dios. Sí, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo lo escribió Moisés. ¿Quién conoce a Moisés? A ver, la mano, ¿quién sabe quién es Moisés? Muy pocos. Bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender. Moisés fue un hombre de Dios que Dios lo usó, ¿verdad? De una forma que aún él mismo pudiese haber dicho cuando estaba en la zarza, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que tú me uses? Y vemos cómo Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de él y lo usó para un propósito grande. A pesar de que había sido asesino, a pesar de que había vivido en medio de un mundo que tenía tantos dioses, idolatraban tantos dioses, y aun y cuando su madre nodriza, ¿verdad?, era su madre hebrea, pues seguramente tuvo también influencia de ese mundo contaminado. Pero cuando el Señor lo aparta y se va al desierto, ¿verdad?, y Dios trabaja ahí con él, Dios le permite que le conozca, ¿verdad?, le revela el propósito por el cual había sido creado y regresa a Egipto con la tarea de liberar a su pueblo. Y fíjate que a pesar de que liberó a millones de personas de Egipto,
pues Dios tuvo un trato duro con esas personas, ¿verdad? La Biblia dice que ninguno de los que salió de Egipto pudo ver la tierra prometida. Imagínate la carga que Moisés tenía al ver salir tanta gente, ¿verdad? Tanta alegría que pudo haber tenido, pero cuánta tristeza cuando el Señor le revela, ninguno de ellos va a ver la tierra prometida. A veces no nos detenemos en pensar eso, ¿no? Imagínense millones de personas, no eran uno, no eran dos, eran millones de personas, y ninguno pudo ver esa promesa. Pero no significa que haya sido malo. Dios los rescató, ¿verdad?, de la esclavitud. Y aunque no alcanzaron esa promesa, ¿verdad?, aún la voluntad de Dios era buena. Aún la obra de Dios fue buena. Aún y cuando perecieron en el desierto, Dios siguió siendo bueno y justo. Y esta palabra que viene aquí en el Salmo 90 es uno de los pocos salmos, ¿verdad?, que no fueron escritos por el rey David ni Salomón. Y esta palabra, ¿verdad?, habla justamente del tiempo en el cual Moisés estaba ahí vagando en el desierto con el pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a desmenuzarlo, todo este salmo, desde el 1 hasta el 17, y poder entender algo importante. Ahí el título lo da el mismo salmo: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Te decía una pregunta al principio: ¿qué harías si el día de hoy te dijeran, te queda un mes de vida? Y tu respuesta va a descubrir un poco lo que hay en tu corazón. Esa respuesta va a revelar, ¿verdad?, lo que en tu corazón albergas, ¿no?, lo que nosotros albergamos. Y quiero empezar en el 1, cuando dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Moisés empieza a declarar, ¿verdad?, quién era Dios, a quién se estaba dirigiendo. Y dice ahí que Dios, ¿verdad?, que el Señor había sido refugio no solo de Moisés, sino de todo su pueblo. Y dice, de generación en generación, Él nunca se había olvidado. Pese a que el pueblo de Israel se había apartado, se había olvidado, Moisés declara: tú nos has sido refugio de generación en generación. Y de pronto pudiese ser difícil de entenderlo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo, ¿verdad?, 4 siglos en Egipto. Aún en ese cautiverio Dios había sido su refugio. Aún en esa opresión Dios había sido su refugio. Y quiero que vayamos captando esa parte. Aún y cuando los egipcios esclavizaron a los hebreos, y seguramente más de uno murió bajo el látigo egipcio, Moisés declara: aún de generación en generación tú has sido ¿nuestro qué? Nuestro refugio. Y cuando pensamos estas palabras, fíjate el aliento que nos debe de tener. Si su pueblo elegido fue protegido aún en momentos tan adversos, cuanto más su iglesia. Esa iglesia que el Señor ha escogido, ha elegido con un propósito. Dios nos está diciendo también a nosotros, ¿sabes? A pesar de las aflicciones, a pesar de lo más duro que estés viviendo, yo sigo siendo tu refugio. Yo sigo siendo tu refugio. Dice el versículo 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios no cambia. Él es eterno. Y aquí algo importante dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Y este contexto lo da en 2 escenarios. Cuando habla acerca de la tierra, ¿verdad?, habla acerca de la existencia, de lo que Dios crea, de las cosas creadas. Pero cuando habla acerca del mundo, habla acerca de ¿qué? De lo que se desenvuelve dentro de el globo terráqueo. Y fíjate muy bien esa parte, es interesante entender cómo el Señor, antes de eso, ¿verdad?, desde todos los tiempos, Él conoce el tiempo, y desde todos los tiempos Él siempre ha estado al tanto de lo que Él ha creado. De lo que Él ha creado. Él está al tanto de todo lo que Él ha hecho. Y quiero hacerte esta pequeña comparación.
Tú cuando haces algo, obra de tus manos, ¿cómo lo cuidas? Aunque esté feo, ¿cómo lo cuidas? Lo que sea, ¿quién ha hecho algo con sus manos alguna vez? ¿Sí? Una chambrita, un chal, la comida, ¿no? Incluso, ¡ay, qué rica me quedó! ¿No? Pocos reconocen que no les queda bien, pero decimos es bueno, ¿no? A veces vemos la obra de nuestras manos y decimos, oh, y vi la obra de mis manos y dije, qué buena es mi obra, ¿no? ¿Y cómo la cuidamos? La cuidamos mucho, ¿no? La cuidamos mucho. ¿No está Keila? ¿No vino? Imagínense ahí a Keila haciendo su primer plano arquitectónico, ¿no? Le regaló una fachada, ¿no, pastor? Está muy bonita. Y cada uno de nosotros en algún momento ha hecho algo con sus manos y seguramente le ha dado un lugar especial. Ahora te pregunto, imagínate si en Génesis vemos que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, ¿cuánto no lo habrá de cuidar? Y aquí hablamos de la creación en general, aún el mundo que no le conoce, Dios cuida de él por una gracia, ¿verdad? Una gracia especial, que tal vez no la merecería, pero por eso es gracia. Aunque el mundo esté apartado, aunque el mundo no le reconozca, ¿verdad? Dios tiene una gracia común hacia con ellos. Ahora te pregunto, cuanto más hacia su iglesia, cuanto más hacia su pueblo, cuanto más hacia sus propios hijos, Él va a estar al tanto de nosotros. Él es nuestro refugio. Y fíjate lo que vamos a entender esto. Dios habla aquí acerca de una eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? No tiene principio, no tiene fin. La semana estaba viendo el tema de la recta. ¿Quién se acuerda de la recta en la preparatoria? A ver, alce la mano. La recta. Bueno, al menos los de prepa sí alcen la mano, no me digan eso. Ah, bueno, pero te la dieron de todos modos. No hay de prepa, son pequeños. Bueno, no le van a entender, era un chiste. Cuando digo chistes de mate, pocos le entienden. Pero bueno, para los que sí sepan, ¿no? Comparo a Dios con la recta, ¿no? La recta es infinita y aún una unidad es infinito y aún de punto 1 a punto 2 hay un infinito. Y Dios es eso, es como una recta, no tiene inicio, no tiene fin. Y el hombre viene a ser como un punto. Y las matemáticas dicen que un punto es un axioma, es algo que se cree por fe, porque en realidad no tiene dimensiones. Y si no tiene dimensiones, por tanto no existe. Y de pronto ver a la eternidad de Dios, imagínate, compara la eternidad con Dios, con la existencia de tu vida aquí en esta tierra. ¿Cuánto es? ¿Cuánto dijo la Escritura? 70, los más robustos, y aún 80. Ahora compara ese número con la eternidad. ¿Cuánto sería en esa comparación? Nada, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda? Hay una foto del planeta Tierra que se llama el punto azul. ¿Alguien la ha visto? ¿Nadie? ¿Prisa? ¿No? Bueno, búsquenla en Google. Se las dejo de tarea. El punto azul. Es una foto que es la foto más lejana que se tiene de la Tierra. Y es como cuando abren la ventana, ¿verdad? De las mañanas y entra la luz del sol, pueden ver pequeñas cosas flotando en el aire. ¿Sí las han visto a contraluz del sol? Y de pronto así está la imagen de todo el universo visible por el hombre en esa foto, y la Tierra es como esa pequeña cosa de nada. Y uno cuando ve esas cosas dices, Dios, qué grande eres, ¿verdad? ¿Quién pudiera conocer esa anchura, esa altura, esa profundidad de lo que es Dios? Y hermanos, entender, fíjate esta parte a lo que quiero que lleguemos. Entender que aún y cuando Dios en su eternidad, aún cuando Dios en la creación tan extensa que Él ha hecho, dice que Él es nuestro refugio. O sea, tiene ese cuidado de venir y ver por cada uno de nosotros, aún en esa inmensidad de creación, Dios tiene cuidado de ti. Y no te creas tan especial decir, wow, Dios dejó todo esto. Bueno, ponlo cada quien en su medida. Simplemente es el amor de Dios
sobre lo que Él ha llamado ahora su iglesia. Y fíjate lo que viene enseguida. Bueno, vamos a comparar Salmo 91. Salmo 91, 9, ahí adelantito dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Fíjate lo que es ahora nuestro Dios en nosotros, ¿verdad? Has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Qué es una habitación? A ver, jóvenes, cuando se enojan en casa, ¿a dónde se van a refugiar después de azotar la puerta? Al cuarto, ¿verdad? Y dicen: no me molestes y aquí déjame. ¿Por qué se van al cuarto? ¿Por qué se van a su cuarto? Jóvenes, dicen: no, nunca se enojan. ¿Y por qué hay en su cuarto? Es un lugar seguro, ¿no? Ahí duermen, ahí están sus espacios, ¿verdad? Y dice la Escritura en el Salmo 91, 9: al Altísimo por tu habitación. ¿Cuál debe ser nuestro lugar seguro? El Señor, ¿verdad? El Señor es nuestro refugio, es como ese lugar al donde en medio de la dificultad todo ser humano debiese ir a refugiarse. Refugio, ¿verdad? Refugio. Ok, y dice el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y voy a hacer ahí una pequeña pausa. Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Tu hombre que te dice ser poderoso, tu hombre que te dice ser lo más alto y sublime que pueda haber en esta tierra, dice que Dios es el que quebranta al hombre. Fíjate muy bien esta condición, el comparar la eternidad, el comparar la extensión de la creación. ¿Cuántas veces el hombre en su soberbia o en su propio orgullo se cree superior a la creación misma? ¿Cierto? Yo soy el dueño del mundo, yo me voy a comer el mundo. Ahí los que cuando íbamos a la universidad, no, voy a irme a Europa, el mundo es mío, ¿no? Estás joven y dices: me lo voy a comer de un mordisco. Esa es la juventud, ¿no? La fuerza de decir: nada me va a detener, el mundo no, hombre. Y dice aquí: Dios es aquel que puede quebrantar al hombre, aquel hombre que se basta de sí mismo. Dice Dios: yo tengo el poder de quebrantarlo de tal modo que me reconozca, de tal modo que pueda entender lo que yo soy. Porque dices: convertíos, hijos de los hombres. ¿Por qué hay que convertirse? Porque tienes un pensamiento donde tú eres autosuficiente, donde tú eres capaz sobre todas las cosas, y lo que Dios quiere es que entiendas que sin Dios no podremos hacer nada. Y dice la Escritura: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y aquí compara, ¿no? El tiempo de Dios no tendría una comparación. No estoy diciendo que literalmente 1000 años en el reloj de Dios sean un día. Porque ahí usa dos comparaciones, presta atención. Muchos nada más se quedan en la primera parte del 4. Pero dice la segunda parte: y como una de las vigilias de la noche. ¿Alguien sabe cuánto duraba una vigilia de la noche en el pueblo de Israel en tiempo? 3-4 horas. Entonces está comparando: 1000 años son como un día o como 4 horas. ¿Sí? No se trata de algo literal de que en el reloj de Dios Él se mueve en 1000 años, porque entonces ya le estaríamos poniendo un tiempo a Dios. Sino Él simplemente dice: el tiempo que tú, hombre, puedas contar, para mí es un suspiro. Y le está diciendo aquí: los arrebatas como con torrente de aguas. ¿Cómo es un torrente de agua? ¿Alguna vez han visto un video de una presa desbordándose? ¿Qué hace el agua? Puedes ver el roble más frondoso, con las raíces más grandes, pero cuando viene ese torrente, ¿qué le pasa a ese árbol? Se va. Como si le echaras agua entre las hormigas. Así, aunque sea el roble más grande, dice que si viene un torrente, ¿qué hace con ese árbol? Se lo lleva. Imagínate, ¿qué Dios haría así al planeta y ya no existiríamos? Y luego dice: ¿son como qué?
Versículo 5, son como que, ¿quién es como sueño? ¿Qué es como un sueño? La vida del hombre, ¿no? Dice, es como un sueño la vida del hombre. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. ¿Verdad? Mira, acompáñame a Isaías 47. Isaías 47. ¿Quién me ayuda a leerlo? Se marchita. ¿Sí? Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuánto? Para siempre. Y ese versículo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre porque Él es eterno. Él permanece porque Él es eterno. ¿Sí? Es decir, aunque nosotros vivamos aquí un suspiro, su palabra es antes de nosotros y aún después de nosotros. Y dice esta parte, ¿verdad? Vamos a 2 de Pedro 3:8, del Nuevo Testamento. A ver, voy a darles una cita rápido. 2 de Pedro 3:8. David, por favor, 2 de Pedro 3:8. Armando, por favor, Lamentaciones 2:19. Lamentaciones 2:19. Bere, Mateo 6:28. Berenice Mireles. Sofía, Éxodo 14:24. Entonces, 2 de Pedro 3:8, ¿qué dice? Amados, no es esto, que para con el Señor días como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? ¿Verdad? Dios en su eternidad entiende que la existencia del hombre es pequeña, es pasajera. ¿Ok? Lamentaciones. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Ok, vea esta parte importante. Dice, si la vida es tan pasajera, tan pequeña, ¿en qué tendríamos que estar enfocándonos? En buscarlo, ¿no? En clamarle a Él. Mateo 6:28. Ok, hasta el 30. ¿Ok? Entonces, si tu vida es tan pasajera, ¿por qué nos preocupamos por las cosas materiales? ¿No? Éxodo 14:24. Ok, dice ahí, ¿qué? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Cuando Dios guió al pueblo en una ¿qué? En una nube, ¿no? Y entender esa nube pues no permanecía, ¿no? Era quitada, era como neblina, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también hace alusión que la vida es como eso, como una neblina, ¿sí? Que se desvanece súbitamente. Entonces, entender esta siguiente parte, ¿verdad? Entendemos que el hombre solamente es pasajero. ¿Sí entendemos esa parte? El hombre solamente es pasajero en el tiempo en el que Dios designó para esta tierra. Somos peregrinos y ¿qué? Y extranjeros, ¿cierto? Entonces entendamos esa parte, que la iglesia sobre todo, más allá de la creación humana, la iglesia es peregrina y extranjera en este lugar que Dios ha dispuesto por un breve tiempo. ¿Sí? ¿Es mucho tiempo? Breve tiempo. ¿Sí?
Si te desesperas por esperar 3 minutos de descarga de algo, imagínate lo que haría Dios con tu vida misma, aunque vivas 100 años, ¿no? Es algo tan efímero. Y entonces vamos a la siguiente parte, entender la eternidad de Dios, entender cómo el hombre es pasajero, aún comparándola con esta eternidad. Y vamos a entrar entonces al siguiente versículo, y dice el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Entonces estamos haciendo una comparación en la eternidad de Dios, la vida del hombre que es tan efímera, tan corta, y mira la parte importante. Aun y cuando vivimos corto tiempo, provocamos la ira de Dios. Mira esto, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Yerros nuestros pecados a la luz de tu rostro. Él nos examina, Él examina no solamente nuestras acciones, nuestro pensamiento, sino ¿qué es? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón. ¿Quién pesa los corazones? Y hermanos, aquí algo interesante, dice, entender que mi vida es tan corta para desperdiciarla aún provocando la ira de Dios. El hombre que no le teme, el hombre que no lo conoce, esa es su vida. Y mira, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? El castigo de Dios sobre la humanidad debe dirigir a los seres humanos hacia el temor de Dios. Repito esta frase, el castigo de Dios sobre la humanidad debe dirigir a los hombres, a los seres humanos, hacia el temor ¿de quién? De Dios. Mira, vamos a Efesios 5:16. Efesios 5:16. Aprovechando bien voy desde el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voy a seguir al 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces nos pide que seamos ¿qué? Entendidos de los tiempos. Que aprovechemos nuestro tiempo, porque es tan pequeño en comparación con lo que Dios tiene, que muchas veces lo desperdiciamos en los caminos que a Dios no agradan, y entonces provocamos su ira y su furor. Y entender que si mi vida es tan pequeña, ¿verdad? Debo de entender que mis consecuencias de mis actos me deben hacer, ¿verdad? Tener temor de Dios. Y mira en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Adán fue creado con un propósito, ¿verdad? De vivir muchos años. Pero por causa del pecado, ¿qué le pasó a Adán? Su cuerpo físico tuvo que envejecer, tuvo que morir. Y entonces aquí dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. El pecado que nació en Adán, por consecuencia llevó al pecado, y por tal forma, dice, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Se hacen menos, nos hacemos viejitos, ¿sí? Aún y cuando le invertamos en cremas, en chuncha y media, ese es nuestro destino. Y fíjate bien la rebelión del hombre. Uno de los propósitos ahí de la estética en la medicina, pues es buscar la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? Desde mucho tiempo antes. Buscan los científicos cómo no envejecer. Y sabes, es ir en contra de Dios, porque Dios puso límites, puso un término, y el hombre en su rebelión dice, no, yo voy a ser mejor que Dios y voy a buscar la forma de vivir más tiempo, o al menos no verme tan viejo. ¿Sí o no? ¿Y eso qué es? Rebelarse a lo que Dios ha establecido, no estar acorde a lo que Dios me dejó.
Y aún entender esta arruga que tengo aquí, Dios no me la puso. Fui yo por ser tan enojón. ¿Me explico? Muchas veces nuestras propias consecuencias no las aceptamos como debiese ser. Y dice, los días de nuestra edad, ahí lo especifica, los días de nuestra edad, ¿cuántos años son? Ahora fíjate bien, este salmo, ¿quién lo escribe? ¿Y cuántos años vivió Moisés? Dale más de nuevo. ¿Quién da más? 120 años, 40, 3 por 40, 120. Esta parte importante con Moisés, tiempos de prueba. 40, 3 veces, 120 años. Y él, fíjate muy bien, él con 120 años encima, cuando saca el pueblo de Israel, ella tenía 80 años. Y tuvo la fuerza de caminar otros 40 en el desierto. No llevaba patines, no llevaba silla de ruedas eléctrica. Tenía 80 años y tuvo la fuerza de caminar 40 años más en el desierto. Pero fíjate bien, aún y cuando en el tiempo de Moisés él vivió 120 años, él pudo ver que la gente que le rodeaba, ¿cuántos años vivía? 70 y a lo mucho, los más robustos, ¿cuánto? 80. Ya estamos en el tiempo de Moisés. Ya el Señor ya había cortado ahí la vida del hombre hasta ese límite. Había puesto límites. ¿Sí? Y entender ahí, decía un comentarista, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuánto vivió Matusalén? 969 años. No llegó al milenio. ¿Y sabes por qué no permitió, verdad? Porque aún el hombre es más insignificante en la creación que un solo día. Por la comparación que hacíamos aquí hace un momento. Pero aún en esa parte, Dios dice, Dios nos ama. Dios ve por nosotros y Él es nuestro refugio. Vean esa parte. Y entonces entender que Él pone límites al hombre y dice, con todo, en el versículo 10, segunda parte, dice, aún con esos años encima, dice, con todo su fortaleza es que es molestia y trabajo. A ver, ¿quién entiende esta parte? Dice, con todo su fortaleza es molestia y ¿qué? Y trabajo. O sea, ya estamos de achacosos a esa edad. Todo nos duele, ¿no? Y si estamos más jóvenes y ya nos duele, imagínense qué nos espera, ¿no? Y entonces dice ahí, ¿verdad? Tu edad, fíjate la posición del hombre en la cual lo pone. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Mira, vamos a Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. ¿Quién me ayuda con esa? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Sí? Colosenses 3. Y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ok, fíjate muy bien, la palabra de Cristo que nos va a proveer, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? En toda sabiduría. Te había dicho algo importante, el castigo de Dios sobre la humanidad debe dirigir a los hombres hacia el temor de Dios. Y aquí estamos empezando a entender algo, ¿verdad? Dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y entonces, para alcanzar esta sabiduría de parte de Dios, debo de entender mi posición y entender quién es Dios para mí, para que entonces pueda temerle con reverencia y decir, Señor, en humildad me allego a ti todos los días con humildad. Porque cuando la soberbia viene a nuestra vida, hermanos, vamos a pedirle a Dios que haga lo que nosotros querramos que haga. Aun cuando nuestra existencia es tan efímera, ¿verdad? Y dice, versículo 10, la última parte, dice, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién la conoce, hermanos? Nosotros deberíamos conocerla para poder tener temor del Señor. Y hermanos, aquí es la primera invitación. Si yo no conozco el poder de su ira,
entonces no voy a poder temer al Señor. Entonces no puedo someter mi vida a santidad, porque cuando sienta que Dios no está viéndome, voy a corromper mi camino. Cuando yo no entiendo la consecuencia de mis decisiones, cuando no las razono y no las comprendo, entonces las hago sin temor a nada. Pero la Escritura dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Si conocemos lo que Dios hace cuando alguien transgrede su palabra, pensaríamos más de una vez el cometer ese acto. Por eso la Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, cuando olvidamos la ira de Dios, empezamos a perder el temor que debemos de tenerle con esa reverencia. Y no hacerlo con miedo, sino con temor, con respeto, de decir, Señor, tú me has escogido. Señor, viendo mi condición, viendo la vida del hombre, tú has tenido a bien llamarme tu hijo. Y por respeto y por reverencia a ti, entonces camino en tu verdad, en tu voluntad, conforme a tus principios. Y el 12 ahí nos hace la exhortación, hermanos, dice, si no conocemos el temor de Dios, si no conocemos el poder de su ira, ahí dice algo que tenemos que pedirle al Padre. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y cómo voy a traer sabiduría al corazón? Teniendo temor al Señor, conociendo su palabra. ¿Qué leemos en Colosenses? La palabra nos enseña y nos exhorta sobre el temor de Dios para que traigamos a nuestros corazones, ¿qué? Sabiduría, gozo. Cuando pisoteamos, hermanos, la sangre de Cristo es porque no hemos entendido que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios no puede ser burlado. Y hermanos, es la parte en la cual nosotros tenemos que tener esa humildad todos los días, de entender, Señor, en qué estoy obrando de la forma que a ti te desagrada. Mira, vamos a, ahí mismo cerca de Colosenses, vamos a Colosenses 4:5, ahí adelante. Colosenses 4:5, se los leo, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, ¿qué? El tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, ¿el qué? ¿Y quiénes son los de afuera, hermanos? ¿Quiénes son los de afuera? Los incrédulos, los que no tienen temor de Dios. Y fíjate lo que dice, con el que no teme a Dios, yo tengo que ser sabio. Porque si el que no teme a Dios por mi conducta dice, tú dices que temes a un Dios vivo, tú dices que no puedes ser burlado y vete cómo te comportas, ¿qué puedo esperar? Yo me explico. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Andad sabiamente para con los de afuera. Y fíjate la parte que sigue, dice, redimiendo, ¿el qué? Redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir? No, ¿qué es redimir? Redención. Rescatar, ahí está, algo bien importante. ¿Sí? Rescatar. Nosotros somos redimidos ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Cierto? Y cuando dice redime el tiempo, ¿qué significa? Rescata el tiempo. Rescata el tiempo que puede estar perdiendo tu vida, porque de por sí es corta y además agrégale. Fíjate bien. Ya Dios te dijo, tu vida es así cortita. Agrégale que provoca la ira de Dios y agrégale que no aprovechamos bien el tiempo. Imagínate, ¿no? ¿A dónde llegaríamos con todo esto? Pero vamos a avanzar. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué significa contar nuestros días? Vivir día tras día, meditando, hermanos, de tal manera que si hemos llevado sabiduría, ¿a dónde? A nuestro corazón. Hermanos, y luego llegamos a la última parte de este salmo. Y aquí viene la parte de la esperanza. Ya vimos la condición de Dios, la condición del hombre, lo que el hombre provoca.
Y ahora vamos a los últimos versículos y dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Repito, Moisés, ¿verdad? Le clamaba, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus hijos. ¿Y en qué tiempo el Dios Padre cumplió esto? ¿Cuándo envió a quién? Al Señor Jesucristo. Su ira fue saciada por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, hermanos, no somos consumidos. Aun y cuando Dios examina nuestro corazón y encuentra porquería y media, no viene fuego y nos consume, ¿sabes? Porque la ira de Dios fue retenida ¿por quién? Por Jesucristo. Y dice que Él está ahora delante del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. ¿Sí? Y viene un acusador y entonces viene el Padre, acusa, y entonces viene el abogado de oficio que es Jesucristo y defiende el caso. Y dice, ¿sabes qué? Quiero, ¿cómo se le dice, Toño? Apelar, o cuando ya te van a meter al bote y quieres hacer una ¿qué? Una apelación. Y ahí viene Jesucristo, ¿sabes qué? Quiero defender su caso. Yo ya pagué por él. Y entonces dice que el Señor Jesucristo día y noche está abogando por nosotros. Cuando la ira de Dios tendría que venir y consumirnos, dice que Él está delante del Padre recibiendo su ira, porque Él ya pagó. Ya no necesitamos recibirla nosotros, porque Él la recibió por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado. Moisés no pudo disfrutar de esto. El pueblo de Israel no pudo disfrutar de eso. Dice que cuando el pueblo provocó la ira de Dios, la tierra se abrió y se los tragó, porque no había quien defendiera su causa. Hermanos, no significa que las grandes maravillas que Dios hizo en el Antiguo Testamento no puedan ser, que los juicios de Dios que hubieron en el Antiguo Testamento no existan más. Están ahí, pero Cristo está defendiéndonos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y si alguna vez te preguntaste por qué ya no se muere la gente cuando no es santa, ¿qué pasaba cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba limpio? ¿Qué pasaba inmediatamente? Moría. ¿Qué pasaba cuando alguien tocaba el arca y no estaba limpio o no era preparado para eso? ¿Qué le pasaba? Moría inmediatamente. Hermanos, muchas veces en nuestra vida hacemos y dañamos tantas cosas que van en contra de Dios y necesitaríamos morir inmediatamente, pero Jesucristo pagó por esa culpa, por ese pecado. Y dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y lo vamos a ver de dos maneras. Literalmente, cuando vemos un día de nuestra vida, dice, de mañana poder buscar a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque si en la mañana te sacias de su misericordia, de entender lo que realmente somos, hermanos, no habría nada en el día que nos haga quejarnos de Dios si entiendes quién eres y quiénes somos delante de Dios. No habría absolutamente nada que nos lleve a una queja, porque entendimos qué hizo Dios y quiénes somos delante de Dios. Y dice ahí, sácianos de tu misericordia. ¿Sabes qué es la misericordia? ¿Qué es? Alguien que me diga, ¿qué es la gracia? Es recibir algo que no merecemos, y la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Y entonces dice, día con día, Señor, sáciame de tu misericordia, porque merecería ser castigado día con día. Pero en tu misericordia, ¿qué pasa? Tú retienes ese castigo. Esa es misericordia, retener aquello que en verdad merezco recibir. Dice la Biblia, ¿cuántos justos hay? Solo Jesucristo. Y mira lo que dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Nuestra vida debe de tener un cambio, porque lo más difícil no es que te corran del trabajo, lo más difícil no es que se muera algún familiar. Lo más duro es recibir la ira de Dios. Y si ya alguien la está recibiendo, si alguien la contuvo, entonces
Todo lo demás, ¿qué tendría que llevarnos, hermanos? Dice, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, sin importar las consecuencias de lo que estemos viviendo. Pablo lo experimentaba, aún en prisiones, aún en calabozos, él podía gozarse y cantar. Era difícil su situación, pero aún así él se deleitaba en lo que Dios había puesto en su corazón. Y dice el 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Y pon atención en esta palabra, por si alguien te engañó cuando te compartió de Cristo. El venir a Cristo no significa que no tendremos aflicción y que no tendremos mal, o viviremos en mal. Tendremos a alguien que nos sustente. Y dice ahí, genera ese equilibrio entre lo que hemos padecido, pero cuán grande es la abundancia de tu misericordia sobre nuestras vidas. No puedo quejarme y decir, ay, soy oveja negra, Dios no me ha tenido cuidado. No, la palabra es fiel. Y dice ahí, conforme a los días que me afligiste, dame alegría. Dios no es deudor de nadie. Y dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Hermanos, cuando entendemos esto, podemos, ¿verdad? Dice, cuando el Señor Jesucristo mora en nosotros, ¿verdad? Es la gloria del Padre en nosotros. Ahí se cumple. Y mira, vamos a hacer este contraste. Vamos a la última parte. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios, ¿sobre quiénes? Sobre nosotros. Sea la luz de Jehová. ¿Y qué es la luz? Su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que su palabra sea sobre nosotros, que tengamos entendimiento, hermanos. ¿Sabes cómo podemos conocer la eternidad? ¿Sabes cómo podemos conocer la condición del hombre? Escudriñando su palabra. Si yo no escudriño, hermano, voy a ser como ese sin entendimiento, haciendo las cosas. Yo tengo que escudriñar para conocer más a fondo. Y dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y lo repite, sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuida aquello que nuestras manos van a hacer. Confírmalas conforme a tu voluntad. Que cada cosa que hagamos sea conforme al modelo que Dios ha establecido. Y aquí vamos a hacer una comparación rápido. Mira, busca Salmo 19.1. Vamos a ver sobre la obra de la obra de Dios. Fíjate muy bien la comparación. Salmo 19.1. Salmo 19.1. Me fui muy atrás. Ok. Fíjate lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra ¿de qué? ¿Quién lo creó? Y la majestuosidad del universo confirma lo grande que es ¿quién? Fíjate bien, la obra de Dios da testimonio por sí misma, lo dice Romanos. La obra de Dios da testimonio de quién es quién. Dios. Cuando ven algo así todo malhechote, dicen, ese me hizo fulano. Porque ya lo conocen, ¿sí o no? Pero el firmamento, las estrellas, toda la creación dice, eso lo hizo un ser supremo. Nadie podría hacer eso. La obra de sus manos confirma quién es Él. Fíjate muy bien. La siguiente, Lamentaciones 4.2. Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 4.2. Fíjate bien. Bueno, déjame ahí, búsquenlo, apártenlo y me voy a regresar rápidamente al Salmo 102. No pierdan Lamentaciones y yo voy a Salmo 102. Salmo 102, 25. Les leo Salmo 102, 25, que va en relación al que acabo de leer. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la obra de Dios. Ahora sí, Lamentaciones 4.2. Los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro,
como son tenidos por vasijas de barro, obra de tus manos, ¿de qué? En manos de... ¿Quién es el alfarero? Y cuando pedimos, ¿verdad?, que el Señor nos moldee, ¿verdad? ¿Cómo viene el barro? Viene sucio, viene sin forma, ¿verdad? Viene sin propósito. Pero cuando el alfarero nos toma, nos hace limpios, ¿verdad? Nos da forma y nos da un propósito. ¿Somos obra de quién? ¿De quién somos obra, hermanos? Del alfarero. Y Él entonces, día con día, ¿qué nos está haciendo? Moldeándonos día tras día nos está moldeando. Oye, ya se le hizo grande la oreja de, no esta, sino la de la taza. Se la hacemos más pequeña porque no va conforme a lo que yo hice. Oye, ya se está ensanchando, ya parece maceta y iba a ser una taza, la reduce. ¿Qué hace Dios? Nos está moldeando. Pero si no nos dejamos moldear y esa taza se empieza a renegar, Dios va a hacer su obra aunque reniegues, pero vas a hacer que tarde más o que te duela más, ¿no? ¿Qué dicen las mamás cuando el hijo empieza a rebelde? Si te mueves te va a doler más, ¿no? Las están peinando a las niñas y se jalan y se jalan. Si te sigues moviendo te va a doler, ¿no? Hasta que se queda quieta la puede peinar. Así estamos con Dios. Y mira, ahora esa es la obra de las manos de parte de Dios. Ahora vamos a ver la obra del hombre. Lamentaciones 3:64, adelantito del que estamos. Y dice: dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Hermanos, lo que produzcamos tendrá un pago y una consecuencia acorde a lo que hemos hecho. Y ahí no hay escapatoria. ¿Cómo dice? Dales el pago, Jehová, según la obra de sus ¿qué? De sus manos. Por eso el salmista, por eso Moisés le dice a Dios: confirma ¿qué? Porque si yo lo hago conforme a mi voluntad, tendré un justo pago por lo que yo esté haciendo. Y si lo que haga no fui confirmado por el Padre, pues allá tú, ya sabes cómo te va a ir. Salmo 28:4. Salmo 28:4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Hermanos, si aún tenemos duda de la necesidad de ir en esa reverencia con el Padre, de estar a cuentas continuamente, pues esta palabra nos tiene que recordar, ¿verdad? La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios nos da una oportunidad, hermanos, que cada decisión puede ser sometida a la voluntad del Padre. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, seguramente el proceso de santificación no tendrá falla. Sed santos, porque así lo marca Dios, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. Y hermanos, imagínate ese proceso, que cada obra de nuestras manos, cada decisión, cada acción sobre nuestra vida esté sometida a la voluntad de Dios. Por eso Moisés decía: confírmala tú. Y vaya lo que le costó a Moisés sus malas decisiones. Y él sabía de esto. No entró a la tierra prometida por no haber hecho las cosas conforme a Dios lo había estipulado. Y a pesar de que hizo grandes obras, tuvo una consecuencia. ¿Te acuerdas quién era amigo de Dios? A ver, dígame, ¿quién fue amigo de Dios? Uno de tantos, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias tuvo? ¿Sí? O David, ¿qué pasó con David? Era conforme al corazón de Jehová, pero aunque era conforme, aún así tuvo la fortaleza de ¿qué? De recibir las consecuencias de ¿qué? De sus obras. Su hijo murió. Entonces, hermanos, seamos valientes. Aceptemos con responsabilidad las consecuencias de nuestras decisiones. Pero no olvidemos que tenemos un refugio. Nuestro Dios es nuestra habitación, nuestro refugio.
Y Él está dispuesto ahí para abrir sus brazos y esperarlos cada vez que la regamos, cada vez que fallamos, cada vez que no sometimos nuestra obra de nuestras manos a su voluntad, a su propósito. Cada vez que no le dije, Dios, confirma la obra de mis manos conforme a tu voluntad. Él dice que Él es nuestro refugio. Él no nos condena, porque ya Cristo pagó. Pero entonces, hermanos, tenemos que ser valientes y poder hacer las cosas. Decía ahí, convertíos, hijos de los hombres. Convirtámonos, hermanos. Convirtámonos, que aún hay tiempo. Oremos. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre, porque en tu palabra hay verdad, Señor. Damos gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos libertad, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Señor, que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros, Señor, que tú nos permitas entender, mi Dios, siempre tu voluntad, que tengamos la disposición en nuestro corazón de cada cosa, cada palabra, cada pensamiento, lo llevemos cautivo, Señor, lo llevemos prisionero, Señor, ante tu voluntad, ante tu propósito, ante lo que tú tienes que decir conforme a tu palabra, Señor. Padre, no nos permita, Señor, que nos desviemos ni aún a la izquierda ni aún a la derecha, Señor, que permanezcamos en ese camino de vida, en ese camino de verdad, Padre mío, Señor. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia constantemente de nosotros, que cada mañana tú nos sacies de tu misericordia y nos permitas entender, Señor, que en ti, Señor, hemos recibido una gran herencia, hemos recibido un gran pago, Señor, aún y cuando no lo merecíamos, Padre. Permítanos entender nuestra condición delante de ti y permítanos ser agradecidos, tener un corazón contrito y humillado para acercarnos a ti día con día, Señor, porque, Padre, aún, mi Dios, sin merecerlo, Señor, tú nos has dado una gran dádiva, un gran don, Señor, de la vida eterna. Padre, hoy podemos ser tu iglesia y podemos ser parte, Señor, de este pueblo escogido que tú has tomado con un propósito, Señor. Padre, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y, Padre, que podamos, Señor, tener esta libertad de entregar en tus manos, de entregar delante de ti, Señor, nuestras vidas, Señor, porque tú conoces todo. Tú, dice la Escritura, que nuestros yerros pueden estar delante de ti, ¿verdad? Y te rogamos, Señor, que si tú conoces lo más escondido de nuestros corazones, Señor, nos des la libertad de confesártelo, Señor, y apartarnos de ellos, Señor, para que, Padre, podamos caminar con plenitud en nuestros días, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Amén.